Muy buenos días para todos, que el Señor les bendiga ricamente. Damos la bienvenida a cada uno y especialmente los que nos acompañan por medio del internet. Esta es la Iglesia Pacto de Gracia, una iglesia presbiteriana y reformada en Costa Rica. Continuamos una serie sobre el libro de Hechos y hoy vamos a leer Hechos 17 del 16 al 34, donde Pablo se presenta en Atenas. Dice así la palabra de Dios, Hechos 17 y 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también ha dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban, otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, y una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Hoy vamos a hablar un poquito de historia y de filosofía, pero a esta iglesia le gusta la historia y la filosofía. En el tiempo de Pablo, Grecia y Atenas habían caído de su antigua gloria. Ahora la ciudad de poder era Corinto, al sur de Atenas. Corinto era puerto y Corinto había llegado a ser centro de comercio en el mundo romano. Pero Atenas aún había mantenido su reputación como centro de filosofía, centro de investigación intelectual. Había sido el centro de la religión griega, con impresionantes templos, y todavía quedan restos de esos edificios en mármol con columnas impresionantes hasta el día de hoy. Dos escuelas de filosofía habían ganado influencia en Atenas, que se mencionan aquí. ¿Cómo se llaman? Los
epicúreos y los estoicos. Ambas filosofías datan desde 300 años antes de Cristo y habían ganado importancia y auge en el mundo greco-romano. Epicúreo, que vivió 300 años antes de Cristo, enseñaba una filosofía materialista. Escuchen las cosas paralelas con lo que muchos creen hoy. El materialismo cree que realmente no, el alma no existe, la inmortalidad más allá de la muerte no existe. Todo lo que es materia, ¿verdad? No hay inmortalidad. Enseñaba que el universo era eterno. El universo como materia no tiene propósito, es impersonal. Los dioses, decía Epicúreo, podría ser que existan, pero no hay ningún Dios personal involucrado en la vida de los hombres. Probablemente ni creía en los dioses, y los epicúreos realmente no creían en los dioses personales. Los epicúreos creían que no había vida después de la muerte. Entonces, ¿en qué consistía esta religión? Enseñaba que la persona que comprende realmente la realidad de que todo es materia, de que no hay juicio después de la vida, de que, ¿verdad?, este universo no tiene propósito. Los epicúreos enseñaban que la persona que comprende esa realidad no va a vivir con temores. No tiene que temer el futuro. No tiene que temer el juicio. No tiene que temer ningún Dios que se meta en la vida de los hombres. Entonces, ¿cuál es la meta? Evitar el dolor, hacer todo lo posible para vivir tranquilo. ¿Qué decimos nosotros? Para que viva pura vida, como decimos en Costa Rica. Esta era la religión de los pura vida. Tratar de evitar el dolor y buscar la paz y el placer. Buscar la paz y el placer a través de las amistades, a través de llevársela bien. Los estoicos también eran materialistas, pero creían que toda la materia estaba dirigida y movida por faltar palabras, ¿verdad? Por una mente, por razón que ellos llamaban el logos. El logos, esta mente, pero no es una mente personal, ¿verdad? El logos es la chispa divina que lo dirige todo. Es el logos que conecta todos los seres vivos. Es el logos que dirige todos los eventos. Todo lo bueno como todo lo malo es parte del logos. Y como los humanos participamos de esta chispa divina del logos, los estoicos decían lo que Pablo cita aquí: somos linaje de Dios. Pero su concepto no es linaje de un Dios personal. Somos parte de Dios. Estos eran como los hindúes, ¿verdad? Los hindúes. Todo está permeado por una superinteligencia que no es personal y está dirigido y todo relacionado y conectado. La meta en la vida, según los estoicos, era dirigir su vida de acuerdo al logos, en armonía con el logos, porque eso te permite ser una persona autosuficiente. Lo bueno que pasa es igual que lo malo que pasa. Y ahí viene el término estoico. ¿Qué es un estoico? Su cara no se mueve, aunque pasen cosas buenas o pasen cosas malas, ¿verdad? Porque como es el logos que lo está dirigiendo todo, yo soy parte del logos, se busca ese nivel, esa ecuánime, un estado ecuánime ante la vida, y el estoico buscaba tener paz interna por simplemente aceptar las cosas que pasaban, siendo él parte del proceso de Dios. Ambas filosofías exaltaba al hombre como parte de la materia o parte de Dios, y estaban influyendo fuertemente en la ciudad greco-romana. 1500 años después de Pablo, en el tiempo de Calvino, se descubren de nuevo en el Renacimiento los antiguos documentos. Y estas mismas filosofías florecieron en Europa del tiempo de Calvino. Y por medio de la mal llamada ilustración o alumbramiento, que significa
iluminación, ¿verdad? Que arrojar de sí la iglesia, la Biblia y los conceptos de Dios a través de la mal llamada ilustración, el epicureanismo y estoicismo ha venido al mundo moderno. Y es ahí donde el Evangelio confronta a estos intelectualistas sofisticados y orgullosos. Pablo está esperando en Atenas, pero Pablo no pierde tiempo. Está en la sinagoga y está en la plaza, ¿verdad? Entonces, los filósofos estos, que estaban sus oídos siempre atentos, dice la Biblia, a algo nuevo, oyen hablar de Jesucristo. Vean lo que Pablo predicaba, como siempre, versículo 18 al final. Predicaba el Evangelio de Jesús y la resurrección. Y oyen acerca de él y le dicen, y dice, ¿qué es lo que está hablando este palabrero? En versículo 18, este palabrero. Usted sabe que ese término es muy despectivo. Tiene la connotación, bueno, literalmente es el recoge trapos. ¿Qué está diciendo este recoge trapos? Este indigente que anda en la basura sacando cosas, palabrero, diciendo tonteras. Así le trataron a Pablo estos filósofos, epicúreos, estoicos. ¿Qué hacen los cristianos cuando nos insultan, hermano? Con solo esa palabra, muchos evangélicos hoy se achantarían, se echarían. Pero leemos en versículos 16 que el espíritu de Pablo se enardecía en él. Un gran problema hoy en la iglesia ante el orgullo y los insultos, hermanos, es que tememos en lugar de enardecernos. En versículo 17 Pablo discutía donde estuviera posible, y en versículo 19 cuando lo invitan al Areópago, corriendo fue a hablar con ellos. ¿Cómo es que Pablo podía entrarle a estos orgullosos que tenían filosofías que todo lo explicaba? Sus filosofías intentaban poner tranquila a la gente. ¿Qué más podía esperar un epicúreo que decía que la vida pues no tenía otro propósito trascendental sino placer y llevarla bien y de evitar el dolor? O los estoicos que creían que a través de entender el logos ellos podían soportar cualquier cosa que pasara. ¿Cómo Pablo le va a entrar a estas religiones, hermano? Bueno, vamos a ver el argumento de Pablo, que es excelente. Es una excelente presentación del Evangelio de Jesucristo. En primer lugar, Pablo señala que son religiosos y les da la evidencia. Dice, bueno, veo que son muy religiosos. Hay montones de templos, montones de altares en esta ciudad. Por sus propios actos y artefactos se muestran religiosos, a pesar de que los epicúreos decían que no creían en los dioses griegos, que eso era mito. Pablo señala que ellos en realidad son religiosos, hermanos, y lo demuestran. Ellos no tenían sus ídolos, pero al igual que las personas hoy en día, somos todos religiosos y tenemos nuestros dioses falsos, y hablamos de eso el domingo pasado. No vamos a repetir lo que dijimos. Pablo busca la evidencia de la falla principal en la religión de estos griegos, al Dios no conocido. Él vio un altar al Dios no conocido. Y como dijo mi anterior profesor de Nuevo Testamento, Dennis Johnson, dice, a través de ese altar los atenienses estaban reconociendo que sabían que no sabían lo que debían saber. Lo voy a repetir. Ese altar al Dios no conocido, ellos sabían que no sabían lo que debían saber. Ahí está la evidencia con el altar al Dios no conocido. Ahora, tal vez estos intelectuales orgullosos no hubieran querido admitirlo, pero no podían negar el altar. Por algún motivo se había hecho. Nosotros sabemos que la persona impía tiene un conflicto interno. Eso Pablo lo dice en Romanos capítulo 1. Nosotros somos hechos a la imagen de Dios. ¿Qué más prueba quiere usted que Dios existe? Sobre usted mismo está la imagen de su creador, hermano. Y después nosotros vivimos rodeados
de todo testimonio de su poder y su deidad, dice Romanos 1, usted es imagen de Dios y vive en el testimonio palpable de la existencia, de la deidad y el poder de Dios. Usted no, ninguna persona viva puede escaparse de las evidencias abrumadoras de la existencia de Dios. Pero Pablo, ¿qué dice en Romanos 1? Conociendo a Dios, le negaron. Suprimimos la verdad. Tratamos es como la olla de presión, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando algo se estalla? Entonces revienta en otras locuras. Pues Pablo no pierde tiempo haciendo un psicoanálisis de los atenienses. Simplemente dice, al Dios que ustedes saben que existe, pero no le conocen, es a ese Dios que yo os proclamo. Pablo establece un punto de contacto con sus oyentes, incluso citando a algunos de sus propios filósofos. En versículos 28 y 29, él cita a sus propios poetas y cita a Epiménides y Arato. Como cristianos, hermanos, nosotros mostramos seriedad y respeto cuando tomamos en serio lo que otros seres humanos piensan y dicen. Por lo menos para comprender lo que están diciendo. ¿Sabe por qué los intelectuales hoy ni siquiera consideran al cristianismo como opción social? ¿Sabe por qué? Porque nos tienen por tontos. Porque creen que los cristianos son unos ignorantes sin nada que ofrecer. ¿Tendrán razón? ¿Les hemos dado motivos? ¿Cuántos cristianos en nuestro país, en nuestro entorno, líderes cristianos han hecho el más mínimo esfuerzo por entender las corrientes religiosas y filosóficas para poder hablar tú a tú con los profesores de universidades y los políticos de nuestra nación? Pablo cita a sus filósofos, pero anuncia un mensaje muy diferente al que citaba a sus filósofos. Tanto que terminó, cuando va finalizando, me parece que se rompió la reunión en burlas por un lado y otros diciendo, tiene razón, ¿verdad? Dice al final, pero al escuchar la resurrección algunos se burlaron. Ya mucho. Algunos ya se burlaban y ya gritaban y ya no. Y otros decían, pero espere que deje que termine. Y ahí se terminó la reunión. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que Pablo presenta? El Evangelio versus las religiones humanas. Los epicúreos no creían en que ningún Dios personal estuviera involucrado en los asuntos del hombre. Su meta era vivir pura vida y morir pura vida. ¿Cuántos hoy tienen únicamente esa meta en su vida, hermano? Vivir tranquilo, morir tranquilo, es lo único a que aspiran. Pero Pablo declara que el Creador es personal y está muy cercano. Vea versículo 25. Dios no es honrado por manos de hombres como si necesitase algo, pues Él es el quien da a todos vida y aliento en todas las cosas. Es un Dios personal, no es materia. Versículo 27. Para que busquen a Dios y en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Pablo con este mensaje, hermano, desbarata la autonomía humana. Epicúrea, estoica. Nosotros no somos capitán de nuestro propio destino. La idolatría consiste en el fondo de crear nuestra propia religión y rechazar al Dios que nos creó y quien se revela a nosotros y nos responsabiliza ante Él. Y todas las religiones inventadas siempre están en función del hombre. El epicureanismo y el estoicismo eran en función del hombre para que pudiera lidiar con las cosas de este mundo que no son controlables por nosotros. Uno decía, hágalo mejor,
busque placer y líbrese de valor y gócese. El otro decía, sea estoico ante las cosas de la vida, pero tú puedes porque usted va a dominar por el dominio intelectual. Puro yoga, haga yoga y deje que pasen las cosas y usted no supo nada. En cambio, hermano, el Evangelio confronta las religiones inventadas por nosotros. Los epicúreos y estoicos ambos negaban un día de juicio. Y nosotros vivimos estas mismas cosas hoy. Pablo dice en versículo 29, Dios no necesita que se le adore con ídolo, oro, etc. Ni imaginación de hombre, dice al puro final. Ni imaginación de hombre. Con eso Pablo descarta toda filosofía y religión que no esté basada en la revelación de Dios. Dios es el que revela. La imaginación del hombre no puede encontrar la verdad. El Evangelio entra como... Es como que Pablo entrara al Areópago con un rótulo de este tamaño alto. Alto. ¿Ah? Alto a las imaginaciones humanas. Alto a todo lo que ustedes están pensando y diciendo. Son tonteras. Alto primero. Ahora, versículo 26. De una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra. Les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de sus habitaciones. Pablo dice que Dios no solo está cercano, sino es soberano, dirigiendo los asuntos de este mundo. Los estoicos creían que el universo caminaba de forma predeterminada. De Logos iba a ser lo que iba a ser y uno no podía hacer nada. Pero ellos negaban el Dios personal. En cambio, Pablo les declara que Dios es personal y Dios mismo ha prefijado los límites de las naciones. Yo escuché esta semana pasada un dirigente de la Unión Europea diciendo, la peor idea fue cuando los hombres inventaron las fronteras. No debe haber frontera alguna. Hasta ese extremo necio y tonto, los hombres se rebelan contra Dios cuando es obvio que Dios hizo idiomas, tribus, razas, para que nos gobernemos en esas maneras. El natural. Las naciones son naturales y el cristiano puede ser nacionalista en un sentido positivo, no negativo. Hay un nacionalismo negativo, pero en sentido positivo los cristianos podemos ser nacionalistas, patrióticos, porque es Dios mismo que ha establecido los límites de los habitantes, hermanos. Ahora, Dios, Pablo proclama, el Dios personal, tan personal, que hizo Costa Rica y lo colocó a usted en esta tierra. Cuando usted se levanta, cuando usted sale de su casa, cuando usted regresa a su casa, cuando usted se acuesta en la noche, usted vive delante del rostro de su Creador. Dios está aquí. Dios está en todo lugar. Dios es creador y es personal y está cercano, dice Pablo. Y no solo es personal, sino que también es justo y santo. Y esos conceptos ya no jugaban, porque los estoicos y los epicúreos no tenían a un Dios personal que pudiera ser santo y justo. Es más, los epicúreos decían, no se preocupe por un juicio final. Si Dios no es personal, Dios no puede juzgar. Pero Pablo dice en versículo 30 y 31, oiga lo que dice, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Pablo ahora, hermanos, va desarrollando su argumento y él va ya casi al final. Vea lo que Pablo está haciendo. Primero desenmascara las falsas ideas cómodas de los hombres. Los epicúreos y los estoicos estaban cómodos con su religión. Pero Pablo anuncia al verdadero creador que no solo creó al hombre, está cercano en el mundo, pero después declara
la santidad de Dios y la responsabilidad moral de todo hombre delante de este Dios. Casi se puede sentir en el Areópago la presión, ¿no? Pablo empieza, cita algunos de sus poetas, pero le da otro matiz, va caminando, ya cuando dice que hay un Dios real, Él nos creó, está cercano, y no solo eso, sino que llama al arrepentimiento porque va a juzgar a todos con justicia. Se puede sentir la presión que se está acumulando en el Areópago. Y solo faltaron dos cosas para terminar para Pablo. Primero, ¿en qué estaba la esperanza? Leímos antes de que él anunciaba el Evangelio de Cristo, las buenas noticias de Cristo. Aquí no hemos escuchado buenas noticias todavía. Es más, han sido malas noticias para los epicúreos y los estoicos saber de un Dios creador, todopoderoso, que está cercano y no solo eso, sino es justo y santo. Ahí no hay buenas noticias. Todo parece denuncia hasta este momento. Pero viene las buenas noticias. En versículo 30, él dice, Dios llama a todos los hombres en todo lugar. ¿A qué? A que se arrepientan. No hay acepción. No hay gentes privilegiadas. Usted sabe que el Imperio Romano tenía ciudadanos romanos y los demás. Y cada lugar siempre tiene los más privilegiados y los más despreciados. Eso es muy humano. Pero Pablo dice, no hay excepción. No hay razas, ni naciones, ni pueblos privilegiados. Dios está llamando a todos a que se arrepientan y sean reconciliados con su Creador. Y estas son buenas nuevas, porque hay esperanza. Dios ya no está dejando a los hombres perdidos en su ignorancia, condenándose año tras año. Hermanos, el pluralismo y la diversidad es una condenación. Hoy nuestro mundo se exalta y procura la diversidad de religiones. Pablo está diciendo, ese fue el desastre de la raza humana hasta ahora. Dios ahora nos está llamando al arrepentimiento, a la reconciliación, para que no sigamos más en ese engaño de condenación y perdición, que es la diversidad y el pluralismo. Y oiga, hermano, esta es la gloria de nuestro trabajo misionero. Nosotros somos portadores de buenas noticias. Oiga, ese grupito en San Carlos, que nosotros casi no hemos hecho nada, casi surge solito a través de algunos hermanos de la iglesia. Esa obrita, hermano, debe ser nuestro orgullo más grande. Debe ser nuestra felicidad más grande. Esa es la gloria de nuestra misión, poder llevar buenas noticias de que Dios ya no está dejando a los hombres con sus propios inventos, sus propias imaginaciones, sino a todos. Invita a que se arrepientan y que sean reconciliados con ellos. Pablo había estado predicando el Evangelio de Cristo en Atenas. Aquí lo dice muy escuetamente. Él ya había estado predicando el Evangelio de Cristo y la resurrección de Cristo. Podemos presuponer que sabían, estos que oyeron, que sabían un poco más de lo que Pablo estaba hablando. Y el punto final de Pablo es Jesucristo resucitado. Versículo 31 dice, por aquel varón, él va a juzgar con justicia, por aquel varón a quien designó dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Como Pablo había predicado Jesús, el nombre de Jesús, Pablo ni tenía que mencionarlo. Ya todos sabían de quién hablaba. Hablaba de Cristo, de Jesucristo que Dios ahora resucita. El Jesús resucitado es la prueba del Evangelio, es el centro del Evangelio, es el principio y fin del Evangelio. ¿Qué es lo que hemos visto en todo el libro de Hechos, hermano? ¿Qué predican los apóstoles? Predican a Cristo. Y todo tiene que ver con Cristo. Eso es lo que Pablo predicaba. Que su eternidad tiene que ver con Cristo. Que su hoy tiene que ver con Cristo. Nadie ha podido dar una
buena falsificación del testimonio bíblico de que Jesucristo fuera resucitado. Los que intentan negar que Jesucristo fue resucitado tienen, sus esfuerzos son tontos. Nadie puede explicar cómo 13 hombres, porque la tradición dice que los 12 apóstoles más Pablo murieron por su fe. Si ellos sabían que Cristo no había resucitado, que era una mentira, nadie va a dar su vida por una mentira, y todos dieron su vida por la resurrección de Cristo. La resurrección es verdad. Y el testimonio bíblico, si el testimonio bíblico sobre Cristo, el Cristo que dijo, voy a morir y voy a resucitar, y después lo hizo, si ese testimonio es cierto, hermano, el resto del testimonio de lo que dijo Jesucristo también es cierto. Por eso Pablo dice que al resucitar a Cristo, Dios dio fe a todos. Dios dio fe a todos que todo era cierto, que el Evangelio es cierto. Nosotros tenemos la absoluta certidumbre que el Evangelio es veraz. Querido amigo, ¿ha dudado? ¿Ha dudado del Evangelio? Tenemos la certeza que la Biblia es veraz. Y quiero preguntarle, ¿ha dudado usted de la Biblia? Hay consecuencias temporales y eternas al rechazar el Evangelio. La religión de pura vida de los griegos terminó. ¿Saben qué terminó? Todos saben qué terminó. El colapso final del imperio greco-romano. Guerras internas, guerras externas, despedazaron el imperio. La lucha por el poder, por el dinero, por la fama, dividieron en lugar de unir. Las religiones egoístas llevaron a la sociedad tan lejos de lo humano que los romanos solían dejar sus infantes recién nacidos en las plazas y en las calles. Los que no querían, muchas veces niñas. Y eran los cristianos que llegaban a rescatar esos bebés. Tenemos una carta de un gobernador escribiendo a otro gobernador romano diciendo, ¿cómo el cristianismo no va a crecer si estos cristianos andan recogiendo a nuestros niños, enterrando a los muertos que nosotros dejamos por ahí y curando a nuestros enfermos, cosas que nosotros mismos no hacemos? A ese nivel llevó estas religiones egoístas y antropocéntricas, hermano. Y finalmente Roma misma fue invadida por los bárbaros, saqueada. Pero de los escombros y las cenizas de la anteriormente grande Roma, ahora arruinada por su propia religión falsa, de esos escombros y cenizas se levantó la iglesia cristiana. Y la historia del occidente es la historia del cristianismo. Por supuesto ha habido fallas, pero póngase a pensar, todo lo bueno, todo lo noble, la libertad, los valores sanos que nosotros gozamos, son fruto del cristianismo. Y hoy los historiadores paganos están redactando la historia equivocadamente. Las consecuencias temporales y sociales de las falsas religiones son un reflejo y anticipo de lo eterno. Repito, los daños que hace la religión falsa a nosotros temporalmente, hermano, es un reflejo de lo eterno. Dios permite que las religiones falsas arruinen la sociedad humana para que nosotros nos despertemos y que nosotros entendamos que eternamente estamos arruinados con base en las religiones falsas. Jesucristo volverá. Todo depende de que si nos hemos arrepentido o no. Entonces, hermanos, como es tan actual el epicureanismo y el estoicismo, lo que estamos viviendo hoy en día, como es tan real, hermano, este pasaje es como si Pablo nos predicara a nosotros mismos, como si nosotros fuéramos los oyentes en el Areópago. Y Pablo nos hace el mismo interrogante. Nos hemos arrepentido de una falsa religión pura vida. Usted sabe que los cristianos inventan su propio cristianismo light, su cristianismo pura vida.
su cristianismo más epicuriano que cristocéntrico. Nos hemos arrepentido, hermanos, de nuestros inventos, nuestro intento de crear nuestra propia forma de cristianismo. ¿Hemos arrepentido? Nos hemos arrepentido de vivir como si Dios, si es que existe, como decían los epicúreos, no está cerca, está lejos, no se preocupa, me la voy a jugar yo. Nos hemos arrepentido de esa actitud que se exterioriza en las varias formas en que vivimos. Nos hemos arrepentido de inventar mi propio falso Dios según mi imaginación. Hermanos, Dios busca nuestra salud espiritual y física. El evangelio que Pablo anuncia, la reconciliación en Cristo, hermano, verdaderamente es buenas nuevas para Costa Rica, buenas nuevas para usted hoy y su familia, hoy en la tierra, y ciertamente buenas nuevas eternas. Amén. Oremos. Padre, gracias te damos por Pablo, que valientemente proclamó tu evangelio delante de los griegos en Atenas ese día. Un mensaje recordado aquí, relatado en tu palabra, porque es vigente y urgente para toda edad. Dios, tú nos has confrontado con nuestros propios deseos de acomodar la religión a nuestro antojo, a nuestra imaginación, a nuestra comodidad. Y también nos has mostrado, Dios, a través de la historia, es fácil verlo, los desastres sociales, humanas, temporales y eternas que trae la falsa religión. Oh Padre, danos un espíritu arrepentido, humillado delante de ti, porque sabemos que hay una gran promesa, que un espíritu quebrantado y contrito tú no despreciarás. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.